El sacerdocio es algo nuevo y desconocido para la mayoría de personas evangélicas. Aunque la iglesia evangélica opera, lo cierto es que ya a los 36 años de ser cristiano, me vengo a dar cuenta de que no hay una enseñanza, digo, seria, con seguimiento y responsabilidad en cuanto a lo que es el sacerdocio. La mayor parte de las personas evangélicas no tienen concepto de lo que es el sacerdocio. Y yo sé que hay pastores que mencionan el sacerdocio, que dicen que existe un sacerdocio, pero no lo explican. Hay canciones que hablan del sacerdocio, pero ¿qué es el sacerdocio? Yo he tratado de buscar, muchos siervos del Señor mencionan, gastan tiempo hablando, pero no explican qué es en sí el sacerdocio. Algunos lo que hacen es dar las definiciones del diccionario, y a veces del diccionario en español, que dicho sea de paso es el diccionario católico, porque es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y usted sabe que eh, ese diccionario pues profesa los conceptos de la religión católica, que no estoy en contra. De ninguna manera estoy tratando de atacar a la Iglesia Católica, pero estoy atacando la ignorancia en la Iglesia. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Hermanos de la obra de Orange, para mí es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo. Hermanos de la fe en Cristo Jesús, aunque no sean de nuestro ministerio, bienvenidos, gracias por darme este privilegio, por concedérmelo, este privilegio de poder compartir. Sí, estamos hablando un momentito de algunos conceptos sacerdotales de la iglesia. Acuérdense que nosotros, dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, que sed edificados como casa espiritual. Apágame por favor, el aire acondicionado está muy frío. Dice, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Ahí lo dice, para un sacerdocio santo. Estamos siendo edificados como templo, como casa espiritual para un sacerdocio, dice. Y en el verso 9, si usted tiene su Biblia, revísela. Quisiera que hoy agarrara una libretita y apuntara. Le doy tiempo que vaya a la cocina y agarre un papelito y traiga un lápiz para que apunte ciertas cosas y me someta a prueba a mí. Pruébeme en esto de la doctrina. Apúntelo y pues va a comprobar si es cierto lo que yo le digo. Bueno, también dice el verso 9 que nosotros somos linaje escogido. Dice que somos real sacerdocio. Clarísimo. Más claro no canta un gallo. Y si me pongo a hablar de Apocalipsis, desde el capítulo 1, verso 6 en adelante, usted va a ver que dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos compró con su sangre para que fuéramos un reino de sacerdotes o reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Así que somos un sacerdocio y la iglesia evangélica es parte de ese sacerdocio. Pero hoy quiero empezar diciendo que lo que voy a decir va a sonar raro, tal vez para algunas personas. Trataré de hacerlo de la forma más prudente que yo pueda, pero estoy consciente de que la iglesia evangélica no tiene idea, concepto de lo que es el sacerdocio. ¿Qué es realmente el sacerdocio? Insisto, aunque algunos pastores lo mencionan, lo cantan, dan algunas interpretaciones del diccionario, digo yo, ¿verdad? Pero no ahondan en lo que es esto. Cuando estamos hablando del sacerdocio, creo que esto es indispensable para la iglesia. Aunque el Antiguo Testamento eh, se supone que era para un pueblo hebreo, vamos a decir, para Israel, estoy hablando del tiempo de la ley, ¿verdad? Aunque mucho del Antiguo Testamento está en la gracia, especialmente el libro de Génesis. Pero ahí podemos aprender cosas, son sombras, tipos y figuras, sombras de lo que había de venir,
Israel no es el verdadero pueblo de Dios. Era sombra nada más del verdadero pueblo que iba a venir posteriormente, que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Moisés no era el verdadero liberador. El verdadero libertador es Cristo Jesús. Moisés es solo la sombra. En esos aspectos tenemos que proyectarlo como sombras, tipos y figuras. Bueno, dentro de esas indicaciones de las sombras, tipos y figuras, vemos en el sacerdocio levítico, la sombra de lo que posteriormente iba a ser el sacerdocio de Jesucristo. Es un poquito difícil hablar de este asunto porque los conceptos sacerdotales no han sido expuestos a la iglesia, por lo menos yo no lo he oído. Me gustaría que si alguien sabe algo de esto, me ilustrara, me sería de mucha bendición, ¿verdad? Pero voy a decirle lo que realmente el Señor nos ha puesto en nuestro corazón para todos ustedes. Hablando del sacerdocio, ignorar el sacerdocio tiene un gran peligro. Y en la sombra de Ofni y Finés, los hijos de Elí, tenemos una gran lección que aprender. Si usted va conmigo a 1 Samuel capítulo 2, va a leer un poquito sobre los dos hijos del sacerdote Elí, que son Ofni y Finés. Ellos dos ejercían el sacerdocio, pero no conocían al Señor, ni conocían el sacerdocio. Y ese es el peligro que hay en la iglesia de Cristo. Se predica al Señor, se habla del Señor, pero no hay una conciencia sacerdotal. Y por eso eran indignos. Dice que ellos eran indignos. Vamos a leerlo para que comencemos ahí ya con la parte escritural. Dice el verso 12, estoy en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, dice: los hijos de Elí eran hombres indignos. Cuando dice indignos, a veces lo dejamos ahí y no nos ponemos a meditar por qué dice indignos. Lo que está diciendo indignos, aunque tiene ahí un unito, dice hijos de Belial, indignos es porque no eran dignos de estar ejerciendo el sacerdocio. Eran indignos del sacerdocio. Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos. Y ahora explica por qué no eran dignos. No conocían al Señor, número 1, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, número 2. Qué tremendo es estar en el altar, ministrando a Dios, profetizando, bendiciendo, y no conocer al Señor. Ahí dice que eso lo hace indigno. También dice que no conocía la costumbre de los sacerdotes. Como aquello es una sombra, entendamos que lo que quiere decir es que hay que conocer el sacerdocio en el que uno está. La sola palabra sacerdocio pone a mucha gente a pensar en el sacerdote católico, porque es el único concepto que tienen de lo que es el sacerdocio. Y de qué tremendo cuando vemos aquí que dice ni la costumbre de los sacerdotes, quiere decir que no tenían ellos el menor interés en saber en qué consistía su sacerdocio y cómo operaba su sacerdocio. Si usted lo lee en su casa, léalo más adelante, va a ver que sigue diciendo, cuando un hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero. Y todo lo que el tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Sigue más adelante. Lo que sucedía es que ellos estaban ejerciendo el sacerdocio. Yo me imagino el día de hoy, gente predicando, gente poniendo manos sobre los enfermos, gente echando fuera demonios, pero no conocen el sacerdocio. Entonces, usted va a ver que ellos, como no conocen su sacerdocio, ni siquiera sabían que Dios aborrece la carne cruda. Y ellos, como los americanos aquí en Estados Unidos, usted sabe que los americanos aquí comen la carne cruda, bloody, toda ensangrentada. El steak lo ven ensangrentado, le sabe jugoso, pero es la sangre.
La costumbre del sacerdote: no se podía comer comida con sangre, porque en la sangre está la vida del animal o del ser viviente. La vida de la carne en la sangre está. Ellos se comían todo ensangrentado, crudo. Es el detalle que no se está fijando en qué era que fallaban. Ellos no conocían la ordenanza del Señor, y si la conocían, la ignoraban. Por eso eran indignos. Entonces, quiero que usted vea qué importante es esto, amado hermano, hermano de la iglesia, de Cristo en general, pero me refiero mucho más a los de la obra de Orange, y a todos los hermanos que nos ven tal vez asociados con nosotros allá en Nicaragua, Salvador, allá en Sonsonate, allá en Colombia, en Villavicencio, allá en México. No menciono las iglesias porque son muchas, se me olvidan. Y también aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Costa Rica, que me están escuchando allá en Guanacaste, algunos, y en Talamanca también. Bueno, quiero decirles a ustedes, la consecuencia terrible de esto es que Dios se aparte, que la gloria de Dios se aparte. Usted sabe que cuando estos sacerdotes hacen esto, Dios se aparta, la gloria de Dios se va. Vienen los filisteos y atacan a Israel. Como Israel va perdiendo la batalla, mandan a traer el arca. ¿Por qué es el arca? El arca es la presencia. El arca es la gloria de Dios. Entonces mandan a traer el arca porque esperan que con la presencia del Señor el arca mate a todos los enemigos. Pero ya la gloria de Dios no estaba allí. Dios ya se había ido porque los sacerdotes eran indignos. No conocían al Señor, ni conocían la costumbre de los sacerdotes. No conocían la costumbre, dice ahí, de los sacerdotes, las costumbres sacerdotales. Dios se fue. Entonces, cuando se llevan el arca, obviamente los filisteos les ganan, pierden los israelitas, y los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, capturan el arca y se la llevan. En ese momento, la esposa de uno de los dos hombres indignos, me parece que la esposa de Finés, estaba dando a luz. En ese momento que llega la noticia que los filisteos capturaron el arca y se la llevaron, se llevaron el arca, se llevaron la presencia, se llevaron la gloria del Señor. Entonces, cuando nace el niño, la mujer le pone sin gloria, le pone Icabod. Y la razón es porque ella dijo: se ha ido la gloria de Israel. Se ha ido la gloria de Dios. Ese es el peligro que se corre cuando uno ignora el sacerdocio, cuando uno ignora al Señor. Por eso él dice ahí mismo, si usted va a ver, le da la vuelta a la página, en el verso 35, el Señor dice: levantaré para mí un sacerdote fiel. ¿De qué está hablando? Está hablando de Ofni y Finés. Eran sacerdotes, pero no eran fieles con Dios. Eran sacerdotes, pero ellos hacían lo que les daba la gana en el altar, predicaban lo que querían, hacían lo que querían. Para ellos Dios no existía, vivían del altar, pero desconocían el sacerdocio del altar en el que ellos servían. Por eso perdieron la gloria. Se pierden las batallas y se pierde la gloria. Es mejor entenderlo así: se pierden las batallas porque se perdió la gloria. Entonces Dios dice, hablando de ellos, dice: pero yo levantaré para mí, dice, un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Pero él está hablando de que está enojado, molesto con los sacerdotes Ofni y Finés, y que lo que él quiere y el deseo de su corazón es buscar un sacerdote fiel, que no haga lo que quiere el sacerdote, sino que haga los deseos del corazón de Dios. Bueno, eso es el problema cuando se ignora
el sacerdocio. La presencia de Dios se va. Y si la presencia de Dios se va, se empiezan a perder las batallas en Israel. Se empiezan a perder las batallas en la congregación. Por eso yo vuelvo otra vez a la base del sacerdocio. Comprendo que es un concepto difícil de explicar porque poquísima enseñanza hay. Una de las cosas importantes que hay que entender, hay que conocer este oficio. El sacerdocio es un oficio. Cuando vamos al sacerdocio, si es que van a investigar un poquito ahí en los diccionarios, que es lo básico que hace todo el mundo, se van a dar cuenta que es una palabra que viene del latín sacerdos otis. Son dos palabras, sacerdos, que significa sagrado, y otis, que significa función, oficio. Es el oficio sagrado. Eso es el sacerdocio. Acuérdense que Dios levanta el sacerdocio levítico del orden arónico como sombra del sacerdocio de Jesucristo que posteriormente iba a venir. Pero ahí en ese sacerdocio de maqueta, de figura, de sombra, nos deja señaladas algunas bases y fundamentos del sacerdocio. Y de ahí tenemos que aprender. Qué tremendo, porque ahí vemos que el sacerdocio trabaja por medio de pactos. No puede haber un sacerdocio sin pacto. Y muchas veces desconocemos esos conceptos. Concepto de pacto, ¿no? Concepto de sacerdote, ¿no? Comencemos entonces entendiendo estos dos conceptos básicos y fundamentales. Sacerdos otis, sacerdote, es la función sagrada. El sacerdote es el que bendice en el nombre de Dios. Entonces es una función representativa, porque el sacerdote, al bendecir en el nombre del Señor, está representando al Señor. Es una función de representación, representa al Señor. Y como trabaja en el altar presentando las ofrendas no pueden dejar de ser recolectadas, ni las ofrendas, ni el diezmo. No se puede dejar de recolectar. La gente que dice y habla, son gente que no han profundizado en el sacerdocio. No entienden el concepto de nuestro sacerdocio. Por eso usted va a ver que Hebreos 5, capítulo 5 dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios. Esta es una enseñanza básica del sacerdocio. Cuando Dios levanta un sacerdote, es para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Y dónde se presentan las ofrendas y los sacrificios? En un altar. Para eso es altar. Para eso es ese montículo, ese lugar que está alto hacia arriba. Y nuestro altar tiene como una figura de mesa, fíjese, porque es para celebrar la Santa Cena. Pero el punto que no quiero ir tan adelante ahorita. Quiero que sepa que el sacerdocio es el oficio del altar. El oficio de estar delante del altar. Mírelo ahí, Hebreos capítulo 5, verso 1 en adelante. Todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios. Ahí lo dice. Eso se presentan en un altar, lo cual hace que el sacerdocio sea el oficio del altar. Malaquías también nos habla un poquito de la función sacerdotal en una figura, en una sombra. Nos dice que los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría y los hombres deben buscar de él la instrucción, porque él, el sacerdote, es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ahí lo dice. Es la función de predicar, es la función de profetizar,
Por eso todo profeta es sacerdote y todo sacerdote es profeta. Porque la función del sacerdote es dar la palabra del Señor. Entonces, vamos entendiendo un poquito más ese concepto, en qué consiste. El sacerdocio no solamente es una función de representación, represento a Dios. Cuando bendecimos en el nombre de Jesús, representamos a Jesús. Oficio representativo es para presentar ofrendas, ese es en el altar, es el oficio del altar. También es un oficio que nos da el privilegio a los sacerdotes de poder hablar la palabra del Señor como los profetas. Dice que los hombres deben buscar de Él la instrucción, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Yo quisiera seguir hablando de este tema, ir analizando aspecto por aspectos, pero hoy quiero hablar un poquito de los pactos, porque los pactos es un concepto fundamental en el sacerdocio. Digo fundamental, elemental en el sacerdocio, porque no puede existir un sacerdocio sino por un pacto con Dios. Incluso los sacerdocios que no son de nuestro Dios, los otros sacerdocios, llámele brujería, llámele hechicería, llámele como quiera, también funcionan igual. Son por pactos. No puede haber el respaldo de un Dios si no hay primero, de por medio, un pacto entre Dios y el sacerdote, o entre Dios y un pueblo de sacerdotes. Tiene que haber pacto. Todo lo que tiene que ver con Dios está relacionado con un pacto. Estos son conceptos sacerdotales. Hoy vamos a desarrollar un poquitito el concepto pacto hasta donde podamos. No quiero hacer extensa la enseñanza o la compartición de esta palabra, pero si no quiero dejar a la gente confundida, tengo que explicarle bien. Pactos. Pacto es un concepto sacerdotal. Pacto es un concepto básico para el ejercicio del sacerdocio. Todo sacerdote debe saber lo que es un pacto. ¿Qué son los pactos? Porque su sacerdocio depende de un pacto con un Dios. Nuestro sacerdocio tiene pactos. Dios es un Dios de pactos. Precisamente su naturaleza de Dios. Que Dios, su palabra, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Eso lo hace un Dios de pactos. Lo que Él dice es un pacto. Lo que Él dice ya no se puede echar para atrás. Lo dijo y lo tiene que cumplir. Dios de pactos. Todos los dioses pactan. Obvio nuestro Señor, que es el Dios altísimo. Eso quiere decir que hay otros dioses, pero Él, nuestro Dios, es el Dios altísimo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los conceptos que vamos a empezar a explorar es el concepto de los pactos. ¿Quién me pone el PowerPoint? Ahí está. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Quiero que usted apunte, quiero que usted tome nota, quiero que el día de hoy usted se tome la molestia de apuntar. ¿Por qué? Porque somos a veces oidores olvidadizos. Se nos olvida. Bueno, y ahora que está ahí el PowerPoint, vamos a empezar a trabajar un poco con él. ¿Ok? Vamos a empezar el día de hoy con los pactos. ¿Ok? Los pactos. Bien, hágale ahí porque no me funciona el aparato este. Vamos a ver, discúlpenme, hermanos. Los pactos de Dios, pacto adámico. El pacto adámico es el pacto de la gracia. Es cuando Dios trabajó con Adán y le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que él comiera de ese de ese árbol, el pacto era ese. Y lo iba a mantener en gracia,
si él no comía del árbol del bien y del mal. Eso lo va a encontrar en el libro de Génesis capítulo 3, del verso 16 al verso 19. ¿Ok? La gracia consistía en la obediencia. Si usted me obedece, le voy a dar gracia. No coma de ese árbol del bien y del mal y vas a estar en la gracia. Ese es el pacto. El pacto edénico es el pacto de la inocencia. Esto es fácil porque usted lo puede encontrar en la Biblia de las Américas. Ahí creo que viene una tablita con todos los pactos, los 7 pactos antiguos. Este es el otro, el pacto de la inocencia. Ahí lo va a encontrar usted en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 al verso 30 y Génesis 2, del 16 al 12. Ahí lo va a encontrar. Este pacto es en el Edén, acuérdese, por eso se llama edénico. Es cuando Dios le da al hombre todo y le dice, de todo árbol puedes comer, y el hombre era inocente, el hombre no tenía culpa en ninguna manera. El otro pacto es el pacto noético o el pacto de Noé. Es el pacto con la humanidad. Pacto con la humanidad es cuando él sacó el arco iris y dijo que no iba a volver a matar al ser humano por inundación. Ahora sí, por favor, por inundación. Ahora sí. Usted lo va a leer en todo el capítulo 9 del libro de Génesis. El que sigue, por favor, es el pacto abrahámico. Ese es el pacto con Abraham, de que lo iba a hacer padre de multitudes y que de ahí en el fondo él iba a sacar una nación santa. Usted sabe que estaba hablando de Israel. Está en el libro de Génesis capítulo 12, del verso 1 al verso 3. Después está el pacto palestino, que realmente no sé por qué le llaman pacto palestino los teólogos. Por más que le doy vuelta al asunto del pacto palestino, la verdad es que palestino es un concepto muy reciente. Ni siquiera existía Palestina en ese tiempo. Y se llama Palestina porque era la tierra de los filisteos. Y entonces no podían pronunciar la palabra filisteos y empezaron a decir Palestina. Y se terminó como palestinos. Pero en el fondo, se devuelve un momentito, por favor. Dice ahí, Deuteronomio 30, del 1 al 10, que es el pacto en el que Dios da la oportunidad de redimir el pecado, el perdón del pecado por un sacrificio, la redención del pecado. Después viene el pacto mosaico, y lo va a ver usted en Deuteronomio capítulo 11, del verso 26 al verso 18. Y vamos a recordar el monte Ebal y el monte Gerizim, el monte de la bendición y el monte de la bendición. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, viene la bendición. Pero si nosotros nos apartamos de la bendición de Dios, entonces viene la maldición. Eso va a estar en Deuteronomio. Ahí está la cita para que usted la pueda ir a corroborar, para que usted esté, apuntando, pero también le puede sacar una foto si usted quiere. Ahora hay tanta tecnología en el teléfono que tal vez usted lo puede fotografiar. El otro. Y el pacto davídico, lo va a encontrar en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, del verso 8 al verso 16. Esa es la promesa del Señor. Pactó con David que de su descendencia, de su linaje, iba a salir el rey que iba a gobernar eternamente a Israel. Esos son los 7 pactos antiguos. Pero ahora hay un nuevo pacto. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Es conocido así, lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 20. Dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
que es derramada por vosotros. Dice el nuevo pacto. Ahora es un nuevo pacto, pero este es el asunto. A veces al no conocer por qué se llama nuevo, en realidad es lo que nos hace pensar a nosotros que no tiene que ver nada con los pactos anteriores, pero sí tiene relación, por lo menos con el sacerdocio de Melquisedec, que aparece allá en el libro de Génesis capítulo 14, verso 18 en adelante. Entonces, esto es importante que entendamos un nuevo pacto, porque viene un nuevo sacerdocio, porque no puede haber sacerdocio sin pacto. Y si viene un nuevo sacerdocio, eso obliga a que haya una revisión del pacto, una revisión, y ahí surge lo que hoy llamamos el nuevo pacto, que es el pacto del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que opera según el orden de Melquisedec. ¿Qué es un pacto? Vamos a ir a ver. La palabra pacto es la palabra berith, 1285 del diccionario Strong. Berith. Ahí está para que lo revise usted, para que usted vaya y lo corrobore, qué quiere decir. Entonces, tratando de entender este concepto berith, 1285, podemos determinarlo de la siguiente manera. Pacto significa covenant. La palabra covenant. Y esa palabra covenant es un convenio, es un acuerdo, es como una alianza. Por eso los siguientes conceptos se parecen. También significa una liga, ligarse, formar parte de una liga, atarse a un grupo, aliarse a un grupo, asociarse con un grupo. Por eso usted ve que, les digo yo a los compañeros que cuando las Naciones Unidas se formaron al final de la Segunda Guerra Mundial, no se llamaban las Naciones Unidas, se llamaba la Liga de las Naciones, así se llamaba. También significa alianza. Un pacto es una alianza. Un pacto es aliarse a alguien, convenirse con alguien, ponerse de acuerdo con alguien. También significa unión, unirse, llegar a una unidad, llegar a un convenio de unión que nos unifica. Por eso de ahí viene la palabra sociedad, ¿verdad? Porque se asocia uno, es unirse, nos ponemos todos de acuerdo, nos unimos todos en un acuerdo. Después viene juramento, también pacto es jurar, hacer un juramento, ¿verdad? También eso. También pacto es hacer una promesa, prometer algo. Compromiso, también pacto es un compromiso. Eso es importante cuando Dios dice algo, ya Dios se comprometió. Su propia palabra de Él, como Él es Dios, su propia palabra es un pacto porque ya es un compromiso. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Parece raro eso, ¿verdad? Que haya cosas imposibles para Dios. Sí, una de las cosas que son imposibles para Dios es dejar de ser Dios, es no cumplir sus promesas. Dios, si promete algo, lo tiene que cumplir. Cuando Él habla, ya adquirió un compromiso, tratado con sus propias palabras, porque es Dios. Adelante. Hacer un voto, eso es hacer una promesa, hacer un voto que es muy común, ¿verdad? Aunque mucha gente dice ahora que no hay que hacer votos. Lo cierto es que un voto es un pacto y estamos en un sacerdocio que si no hubiese un pacto, no existiría ese sacerdocio. También un pacto es una obligación adquirida, es una obligación, una responsabilidad que uno se adquirió que tiene que cumplir. Los pactos se tienen que cumplir. También un pacto es un contrato. Entonces, todas estas cosas nos enseñan un poquito la idea, el concepto de lo que es un Dios de pactos. ¿Por qué Dios es un Dios de pactos? Hablando de esto, es importante entender que la iglesia debe comprender por qué Dios es un Dios de pactos.
qué importante o qué importancia tiene el entender el concepto de pactos en la iglesia? Primero por el sacerdocio, porque el sacerdocio de Jesucristo opera según el orden de Melquisedec. Si nosotros vamos al libro de Hebreos en el capítulo 8, déjeme llevarlo al capítulo 8 de Hebreos, por eso le dije que apuntara el día de hoy. Hebreos capítulo 8, dice el verso 6, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. O sea, que en este momento iba a ser reemplazado el pacto del sacerdocio levítico. Lo iba a reemplazar Dios por el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Por eso cuando hacemos la Santa Cena, decimos, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque dice nuevo pacto. Eso quiere decir que al establecer el sacerdocio de Jesucristo, era necesario un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. No puede haber sacerdocio sin pacto. ¿Conoce usted el pacto de nuestro sacerdocio? ¿Sí lo entiende? Porque yo sé que mucha gente en la iglesia no tienen idea de lo que son los pactos. Entonces, también en el capítulo 7, si nos vamos anterior, nos dice en el verso 11, ahora bien, dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, el de los judíos, el sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, porque no puede haber sacerdocio sin pacto. El pacto era la ley. Y dice, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Ahí está hablando de los dos pactos y los dos sacerdocios. El sacerdocio levítico del orden arónico, que tenía como pacto la ley, y también está hablando del sacerdocio de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec. El pacto es la sangre, el pacto es la vida, la copa. Eso es lo que quiere decir. Por eso, un concepto importante. Si nosotros entendimos lo que es un sacerdocio, tenemos que entender que eso es bajo pacto. ¿Cuál es nuestro pacto? ¿Qué es ese pacto? No puede ser que seamos como Ofni y Finés, que estamos sirviéndole al Señor y no conocemos el pacto. Estamos sirviendo en el altar y no conocemos el sacerdocio, las costumbres del sacerdote. Las costumbres de los sacerdotes no la conocemos, quiere decir que no conocemos la costumbre, quiere decir no conocemos el proceder, el procedimiento. Ese procedimiento es el pacto. ¿Cómo es que funciona nuestro pacto? Ese es un concepto que quiero dejárselo a ustedes, hermanos de la hora de Orange, el día de hoy, porque al no haber una claridad en lo que es este concepto de pacto, por eso usted mire que la gente un día está aquí, otro día está allá, un día profesan una cosa, otro día profesan otra, un día dice que son de este ministerio, después al otro día dicen que son del otro ministerio, pero es porque no tienen idea de qué es lo que están haciendo. No saben que todo esto es un pacto. Son pactos. Sin ese pacto no hay sacerdocio. Entonces yo tengo que conocer. Por ejemplo, hay un pacto muy interesante. Para mí, uno de los pactos importantes es la doctrina. La doctrina funciona por pacto. Ustedes observan, cuando el Señor Jesús, allá en el libro de Marcos, en el capítulo 1, Marcos capítulo 1, usted se va a dar cuenta que la gente lo oye enseñar. Está dando doctrina el Señor Jesús.
Estoy hablando de Marcos capítulo 1, del verso 22 en adelante. Él se para y empieza a enseñar, empieza a dar doctrina, dice, entraron en Cafarnaúm, verso 21, estoy hablando de Marcos 1, 21, entraron en Cafarnaúm y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Eso es doctrina. ¿Ok? ¿Usted sabía que la doctrina funciona por pacto? ¿Sí sabía eso? Ahora lo va a ver. Dice, y se admiraban de su enseñanza, su doctrina. Tal vez la Reina Valera, su versión Reina Valera va a decir doctrina, porque es lo mismo, enseñanza y doctrina. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban de una manera, pero ahora viene Jesús enseñando de otra. Y la diferencia consiste en la autoridad. Ahí está la gran diferencia. Dice el verso 23, dice, y he aquí que estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Dice, Jesús lo reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Eso dejó a la gente atónita. Ver que los demonios se sujetan, porque dice, entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, dice, gritó a gran voz y salió de él. Le obedeció. Y no le dijo en el nombre de nadie, en su propia autoridad lo expulsó. Eso no lo habían visto. Para usted y para mí es común eso. Porque nosotros decimos en el nombre de Jesús. Pero ellos están viendo que él no invocó ningún nombre, su propia autoridad. Entonces por eso dice el verso 27, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ok, dice que es una enseñanza nueva, con autoridad. Cuando la enseñanza tiene autoridad, cuando la enseñanza no es una enseñanza teológica. Es que el tremendo problema con las iglesias, y esto yo no quisiera, voy a hablar en general, para que no se sienta nadie ofendido. Es que las iglesias lo que tienen es pura doctrina teológica, pura doctrina filosófica, porque ya usted sabe que la teología y la filosofía es la mamá de la teología. Nada más que se aplica el conocimiento de Dios, pero son los mismos procedimientos, la epistemología y toda esa cosa que usan. La teoría del conocimiento es la misma. Es el esfuerzo de la mente. Por eso qué tremendo en tu iglesia. Es doctrina teológica, que se mire muy bonito, que el contexto está correcto, que teológicamente está perfecto el sermón, nada más que no tiene autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una doctrina del reino. Porque si fuera doctrina del reino, si fuera una doctrina del reino, tendría autoridad. Esa es la gran diferencia. Por eso decían ellos, ¿qué enseñanza nueva es esta? Esta no enseña como los teólogos. Esta no enseña como los sabelotodos de la Biblia. Esta enseña con autoridad, no como los escribas y fariseos. Por eso, ¿qué doctrina estás escuchando? ¿Hay Espíritu Santo? ¿Hay sanidad? ¿Hay milagros? ¿Hay expulsión de demonios? Porque si lo que hay es pura palabra, eso es teología. Eso no es doctrina del reino. Pero la doctrina del reino funciona por pacto. Las doctrinas del reino funcionan por pacto. Yo se lo voy a probar ahora. Porque es importante que la gente entienda que todo lo de Dios se mueve por pacto. Todo. Por eso no puede haber sacerdocio sin pacto. Y el problema de desconocer ese pacto es que nos pase lo que le pasó a Ofni y Finés, que perdieron el arca, perdieron la gloria de Dios, perdieron la presencia de Dios por menospreciar
el pacto. Por eso el Señor les dijo a Elí después, yo honraré a los que me honran, pero a los que me deshonran yo los tendré en menos. Y por eso la presencia se fue y cuando fueron a la guerra, perdieron el arca. Es importante que entendamos cómo funciona esto. Ahora mire qué tremendo, una enseñanza nueva. Y le estoy tratando de decir a usted hoy, este va a ser el tema de hoy, de la enseñanza que es por pacto. Por eso, ¿cuál es el pacto de la enseñanza? ¿Cuál es el pacto de la enseñanza? Porque cuando estamos hablando de enseñanza, no es cualquier enseñanza. Ya les dije, si usted está oyendo una enseñanza teológica, no se preocupe, no va a pasar nada. Pero si usted es como Nicodemo y viene a una iglesia con la curiosidad, ¿cómo se expulsan los demonios? ¿Cómo es que se pasan esas sanidades? Dice que estuvimos ahora en una de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, en dos, ¿verdad? Estuvimos allá en la iglesia de Redmond, allá en Oregon. Ahí está pastoreando la hermana Socorro Palomera, a quien saludamos y agradecemos todo su hospitalidad que nos dio. También estuvimos en la ciudad de Madras, allá en Oregon también, con nuestro pastor, el hermano compañero pastor Oscar Palomera, que está ahí batallando con unos desafíos bastante tremendos, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, ¿verdad? Estamos en la pelea sacerdotal. Pero una de las cosas interesantes que me llamó la atención a mí es la liberación. Cuando estuvimos ahí en el servicio, en el culto a Dios, comenzó la alabanza. Solo la alabanza. Y de pronto, ¡pum!, un endemoniado, otro endemoniado, otro endemoniado, otro endemoniado. Cuando uno ya se dio cuenta, sin que nadie reprendiera, sin que nadie confrontara a los demonios, la misma alabanza, la misma presencia empezó a liberar a las personas. La gente se empezó a manifestar los que tenían demonios. Hermanos, estamos asombrados, porque yo estaba parado ahí cantando con ellos, ¿verdad? Él es Jehová mis sanados cantando ahí, pero yo estoy viendo así de reojo, mucho demonio, aquí mucha gente afectada por demonios. Al rato vuelvo a ver para atrás, y allá atrás había otro montón. Durante la alabanza. Esa es la doctrina, es el efecto de la doctrina. ¿Qué? Esto para mí está tremendo. Me estaba contando me está contando el pastor de Madras, que uno de los famosos hermanos de estos que andan echando fuera demonios, fue ahí a este lugar. Y como no llegaron la cantidad de personas que él pensaba que iban a llegar, entonces no predicó y se fue. Y él echa demonios. Eso es lo que me dijo. Mire, esta persona echa demonios, lo sigue un montón de gente por el YouTube, pero aquí vino y no nos quiso bendecir porque llegó poca gente. Bueno, este es el asunto. Yo no sé si esas personas tendrán pacto con el Señor o no. Lo que yo sé es que la doctrina que nosotros estamos enseñando, donde quiera que nosotros vamos, eso es lo que pasa. Y es porque, no es por mí, es por el pacto con el Señor. Es porque estamos dentro de un pacto de la enseñanza. Entonces Nicodemo quiere aprender. Nicodemo llega curioso. Yo me imagino que Nicodemo se le puso al corte a Jesús, ¿verdad? Y andaba viendo a Jesús cómo hacía milagros, cómo era que hacía sanidades. Por eso le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Cuando él dice maestro, está diciendo y expresando que lo que le interesa es la doctrina. Porque él sabe que viene de Dios, esa doctrina del reino. Pero entonces Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo para esa doctrina. Y uno dice, pero ¿por qué si era teólogo, era prominente entre los judíos? Dice la Biblia que Nicodemo es un hombre prominente, y para decir que es prominente entre los judíos, los fariseos, era que había que ser demasiado, tenía que ser un erudito completo. Y ese erudito le dice Jesús que necesita nacer de nuevo si es que quería aprender las doctrinas del reino. ¿Tú quieres
aprender a hacer señales. ¿Verdad? Tu preocupación y tu deseo son las señales, Nicodemo. Si quieres aprender, necesitas nacer de nuevo. Esa no es cualquier doctrina. Esta doctrina que tú quieres aprender, que es la de las señales, prodigios y milagros, no es cualquier doctrina. No te sirve la mentalidad con que has estado enseñando ahí a los fariseos y los escribas. Eso no te funciona aquí. Este es un pacto. Este es diferente. Eso es lo que la gente no entiende. Por eso mire cómo anda la iglesia de Cristo. A manga por hombro. Porque no hay enseñanza. ¿Cuál es el pacto? En el libro de Lucas, en el capítulo 6, quiero que vayamos un momentito al libro de Lucas, capítulo 6, para que funcione. Aquí lo tengo. Así que usted le dije que agarrara lápiz y papel para apuntar. Capítulo 6 del libro de Lucas, y vamos a leer el verso 40. Si tiene acceso a su Biblia ahí, dice: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Ahí está el pacto. Un discípulo no puede estar por encima del maestro. La enseñanza pacta, que uno enseña y el otro aprende. Ese es el pacto que tenemos. Uno es el que enseña y otro es el que... Vamos a pactar. Te voy a dar esta enseñanza. Imagínense a Jesús hablándole a Nicodemo. Imagínense a Jesús hablándole a Nicodemo, diciéndole: yo te quiero enseñar, pero como esto es un pacto, vamos a ponernos de acuerdo. El ponernos de acuerdo ya es un pacto. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo me paro aquí delante de la pizarra y usted se sienta en el pupitre a aprender. Así sí. Es más, ir a la escuela es un pacto. Es un convenio, es un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Que uno va a ser el alumno y el otro va a ser el maestro. Ese es el pacto. Para que funcione, para que sirva. Por eso dice aquí, un discípulo no está por encima de su maestro. Y si usted hace eso, entonces usted va a llegar a ser como su maestro. O tal vez mejor. Pero ahí dice, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Le estaba diciendo a Nicodemo, si usted se pone a escucharme, si usted se pone a entenderme, usted podrá ser muy prominente entre los judíos, muy prominente entre los escribas, muy prominente entre los fariseos. Pero eso de nada te sirve conmigo, porque yo traigo una doctrina conceptual completamente distinta. Mi doctrina es del reino, no es una doctrina teológica, es doctrina del reino. Esto no es teología, esto es poder. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Te interesa? Bueno, entonces vamos a pactar. Tú te humillas haciendo el discípulo y yo te enseño. Un discípulo no está por encima de su maestro. Pero mire, los discípulos contradiciéndole al pastor. Muchos de los aprendices terminan la lección y salen hablando mal del pastor. Yo me acuerdo, cuando yo estuve en el ministerio, estaba antes, me daban siempre el privilegio, el hermano apóstol, a quien agradezco profundamente la oportunidad que me daba en aquel tiempo de compartir. Y yo sé que yo enseñaba cosas un poquito controversiales. Por ejemplo, los enigmas del Kadam. Recuerdo que empecé a trabajar un poco con el diccionario Strong y había gente que se levantaba molesta conmigo. ¿Cómo es posible que use el diccionario Strong? Y tenía que venir el hermano a explicarles también, ¿verdad? El asunto era que después de las enseñanzas iba a la comida, al lonche o a lo que fuera, a tomar café, y ahí en la mesa la crítica. Los discípulos criticando la enseñanza del maestro. Por eso es que no les funciona. Para que este espíritu de la enseñanza, en este caso la autoridad, ¿qué doctrina nueva es esta con autoridad? Para que esa autoridad
le sea transferida a usted por medio de la doctrina, es por un pacto. Usted no está por encima de su maestro. Usted no está por encima de su pastor. ¿Cuántas veces no están criticando la enseñanza ahí mismo? Miren, entre los mismos pastores. Un día estaba yo haciendo en Zoom en el tiempo de la pandemia y había uno ahí que yo estaba diciendo algo y ese ya no estaba conmigo. Poquitos días se fue. ¿Por qué? Rompió el pacto. Son rompepactos. El pacto aquí es el discípulo no está por encima de su maestro. Y voy a terminar. Termino con esto. Usted va a ver que en el libro de Juan capítulo 8, Jesús está dando clases con este principio. Juan capítulo 8. Voy a terminar hoy. Hoy hablé de los pactos. Hoy le dije a usted que la doctrina para que funcione tiene que ser una doctrina pactada. Y que el pacto es, pongámonos de acuerdo, yo le voy a enseñar y usted va a aprender. El discípulo no está por encima del maestro, pero si el discípulo acepta eso, va a ser como el maestro. Va a saber más que el maestro después. Pero tiene que comenzar con ese acuerdo. Pongámonos de acuerdo, y ese acuerdo es un pacto. Bueno, el Señor Jesús está enseñando. Después de que Él dijo esto, empezó a enseñar. ¿Okay? Y ahí en el capítulo 8, Él está enseñando y Él dice, verso 31, estoy hablando de Juan 8:31, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a analizar eso un poquito. ¿Okay? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, pacto, sí, es condicional, un sí condicional, un sí que pone condición. Si ustedes permanecen en mi doctrina, entonces son verdaderos discípulos. Porque hay muchos que están ahí oyendo, pero no son discípulos. A esos no les va a funcionar nunca la doctrina. Porque no son verdaderos discípulos. El verdadero discípulo es el que permanece. Es como la batería, ¿verdad? Pum, se desprendieron de la fuente y poquito a poco se les va la batería y después ya no van a tener nada. Obsérvelos, hermanos de la obra de Orange. Póngale cuidado a la gente que se ha ido en esas condiciones. No se dieron nunca cuenta que rompieron un pacto. Nunca se dieron cuenta que la enseñanza funcionaba porque había un pacto, un convenio, un acuerdo. Hermano pastor, usted es el maestro y yo, como oveja, soy el discípulo. El pastorado es un pacto. El pastorado es un pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, usted es el pastor y yo soy la oveja. Pero hay algunos que rompen el pacto y ya dejaron de ser ovejas. Se convierten en cabritos. Cornean a su pastor. Tremendo, ¿verdad? Y ellos no se dan cuenta que están rompiendo un pacto. Por eso, amados hermanos, por eso les va mal. Por eso mucha gente de la iglesia le está yendo mal. A mucha gente las congregaciones están y ellos todavía no se explican por qué, siendo cristianos, les están yendo mal. Y es por el atropello de pactos que hacen ellos. No solamente el pacto con el Señor Jesucristo, el grande, el nuevo pacto en la sangre, los otros convenios. Mire si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Dice verdaderamente, el verdadero es el que permanece. ¿Sabe quién es el verdadero? El que se fue. El que se fue hasta sin despedirse. Esos que desaparecen.
Esos no son verdaderos. Nunca fueron verdaderos. El verdadero es el que permanece. Si ustedes permanecen, son verdaderos. Son verdaderamente discípulos. Los verdaderos discípulos permanecen en la doctrina. Permanecen en la enseñanza. Es pacto. Aunque usted le cueste. Y es que entiendo que la gente no entienda. No es que no le enseñan. Mucha gente que va a ver esta enseñanza se va a quedar, pues no le enseñan. ¿Qué culpa tengo yo que sus pastores los tengan en ignorancia? Yo lo estoy enseñando a usted. Por eso muchas veces vemos que la gente que se va, si es que realmente se está enseñando una doctrina del reino, van a tener consecuencias. Ofni y Finés. No conocían al Señor, ni las costumbres de los sacerdotes, los pactos, por ejemplo. No lo conocen. Y dice aquí, conoceréis la verdad, pero fíjese para que vea. Dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Oh, los discípulos sabían más que el Maestro Jesús. Así hay mucha gente en la iglesia. Saben más que el pastor. No, el pastor no tiene razón. No, el pastor no sabe liberar. No, así no se libera. Así no se libera. Yo recuerdo cuando comenzaba yo hace muchos años. En el ministerio no estaba antes. No el hermano Otto de ninguna manera. ¿No? Ovejas. Como desarrollábamos la liberación, había ovejas de él que venían conmigo a ver algún día a visitarme y me venían a corregir. No, hermano, así no se libera. A nosotros nos enseñó el apóstol que tiene que haber un cuartito que se llama el cuartito del diablo. Y allá hay que meter a los endemoniados para no avergonzarlos. Las ovejas vienen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el que está enseñando? ¿Quién es el que...? Para que la doctrina funcione, tiene que haber ese pacto. Pero aquí no. Estos estaban oyendo a Jesús y le estaban contradiciendo al Señor, al maestro de maestros. ¿Cómo dices tú? Dice aquí. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Y empezaron a criticar al Señor por lo que él decía. ¿Pero por qué lo hacían? Porque no eran los verdaderos discípulos. Porque llegaban de curiosos nada más. Por eso a esa gente no le iba a resultar la doctrina de la autoridad del Señor Jesús. Porque rompían el pacto de la enseñanza. Rompían el pacto de la doctrina. Hoy hablamos del pacto de la doctrina. Que la gente entienda que en las doctrinas del reino, si las doctrinas son del reino, tienen que operar por un pacto, y el pacto lo pone Jesús. Un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo está por encima de su Señor. Ese es el convenio con el discípulo, ese es el pacto con el discípulo. Yo te enseño, tú me escuchas. Yo te enseño, tú aprendes. Pero qué tremendo lo que está sucediendo aquí. Aquí está diciendo que los discípulos le contradecían al Señor Jesús y le decían, ¿cómo dices tú que seremos libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Oh, cuando el discípulo cree que sabe más que el maestro. A estos, por supuesto, usted va a ver que el Señor Jesús les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Verso 44. Son rompepactos. Por eso usted que está con nosotros, usted que nos escucha, hermanos que nos escuchan en diferentes lugares de América Latina, el pastoreo es un pacto. Hay que honrar ese pacto. ¿Cómo lo honramos? Dejándonos pastorear por el pastor. Deje que su pastor lo pastoree. Deje que su pastor le enseñe. Pero entonces ahí viene el pacto de la doctrina. Él es el que enseña y usted es el que aprende. Para que usted pueda recibir el espíritu de la doctrina y usted pueda recibir la autoridad
y el poder de la doctrina. Si a usted le ha edificado o le ha enseñado algo esta enseñanza del día de hoy, compártala. Ayúdenos compartiéndola. No solamente le haga like, hágale like, por supuesto, también. Pero también quiero decirle que la comparta. Compártala para que le sea de bendición a muchas otras personas. Antes de terminar, quisiera también recordarles a ustedes que tenemos retiro de mujeres. Retiro de mujeres en agosto 24 al 27. Agosto 24 y 27, retiro de mujeres de la obra de Orange. Va a ser en Pali Retreat. Ahí usted está viendo la dirección, ahí está viendo los teléfonos para que usted pueda llamar. Quiero pedirle y decirle, estamos muy mal acostumbrados en los retiros a dejarlo todo para último. Por favor, le suplicamos, ahora vamos a Pali Retreat. No es el mismo lugar donde nos congregábamos para los retiros antes. Allá en otro lugar, no me acuerdo cómo se llama. Cedar Crest. Cedar Crest era. Ahí las personas eran diferentes, los contratos, los pactos, el pacto era distinto. Aquí es diferente el contrato y usted tiene que pagar antes de llegar. Eso es importante. Llame, pero no llame mañana. Llame ahora mismo para que se ponga de acuerdo. Vamos a hablar de cosas que son demasiado importantes para la mujer. Vamos a ministrar un espíritu muy diferente para lo que es la mujer soltera, la mujer casada también, la que es mamá también. Así que son cosas muy importantes que tenemos que ministrar en el retiro de mujeres. Llame ahora, porque después, hermano, todo el mundo quiere entrar, llegan a pagar allá el lugar. Ya no se puede hacer eso. Y si se hace, nos cobran más ellos. Así que, por favor, para más información, llámenos. Ahí está el número de teléfono, área 714-285-0020, o puede llamar al número de la oficina. Usted está más familiarizado. Área 714-289-3664. Así que esperamos que usted nos acompañe al retiro de mujeres. Sé que va a ser de una gran bendición. Lo sé, lo sé, lo sé. Siempre los retiros de mujeres son bien especiales. Esta no va a ser la excepción. Estamos convencidos de que Dios se va a glorificar y va a bendecir a las mujeres como siempre lo ha hecho en los retiros de mujeres. Esperamos que todo esto ha sido de edificación para todos ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.